Los cuatro jinetes del Apocalipsis, o simplemente los cuatro jinetes, se describen en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Los cuatro jinetes son representaciones simbólicas de diferentes acontecimientos que acontecerán en la gran tribulación. Como ejemplo de la influencia de la Biblia en la cultura en general, los cuatro jinetes del Apocalipsis se han mencionado muchas veces en la literatura, la pintura, el cine y otros medios de comunicación, generalmente como presagios de un cataclismo inminente o como la forma en que se produce un desastre. Bienvenido, mi querido oyente. Hoy te presentamos un estudio bíblico muy impactante de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de las Sagradas Escrituras y descubramos qué son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. El número 4 en la Revelación es el número del mundo. Procede de 3 y lo incluye. Representa lo que procede de la Trinidad y lo que depende de ella, es decir, la creación, o más bien dicho, todo el universo. El mundo se revuelve en 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Los puntos cardinales son 4: norte, sur, este y oeste. Las estaciones del año son 4. Las grandes potencias del mundo, la historia y la profecía son 4: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El paraíso terrenal o el jardín del Edén estaba circundado por 4 ríos. Los seres vivientes que representan la fuerza de la providencia en la tierra son 4. En la visión de Ezequiel, la providencia de Dios en el mundo se manifiesta en 4 querubines, 4 ruedas con 4 lados, 4 caras y 4 alas. El 4 sirve para formar el cuadrado y el cubo, que hacen la base de las relaciones geométricas comunes. Para los filósofos orientales, 4 es siempre la figura del universo, especialmente del mundo. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis también nos encontramos con 4 jinetes. Los 4 jinetes son representaciones simbólicas de diferentes acontecimientos que acontecerán en los últimos tiempos. Los 4 jinetes corresponden a los 4 primeros sellos abiertos por el Cordero cuando abre el rollo del juicio en el cielo. Debemos notar que estos juicios son enviados por Cristo, quien en todo momento está en el control y siempre tiene la última palabra. Nosotros haremos bien en aferrarnos a Él, el único Dios soberano que gobierna la historia, porque fuera de Él no hay nada más que sea firme y permanente. Estimados oyentes, también debemos recordar que, cuando Jesús estuvo en esta tierra, también les anticipó a sus discípulos acerca de los acontecimientos que tendrían lugar durante la gran tribulación. El capítulo 24 de Mateo se conoce como el capítulo apocalíptico, y en él encontramos una vívida descripción de los eventos que tendrán lugar en la semana 70 de Daniel. E interesantemente, encontramos un paralelo increíble con los primeros 6 sellos del capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora bien, antes de comenzar a considerar los diferentes juicios que encontramos en este pasaje, tal vez debemos pensar en algo que constantemente escuchamos a muchas personas. Si Dios existe, ¿por qué permite que haya guerras, que la gente pase hambre y que haya terremotos que acarrean desgracias sin fin? Con frecuencia, los creyentes contestamos a esta pregunta intentando eximir a Dios de toda responsabilidad en este tipo de desgracias. Pero lo cierto es que el libro de Apocalipsis nos dice todo lo contrario. Dios existe y por esa misma razón envía sus juicios sobre esta tierra. ¿Qué Dios sería si, viendo las continuas injusticias de los hombres, les enviara sus más ricas bendiciones? ¿Cómo puede permanecer Dios callado después de que este mundo crucificara a su propio Hijo?
Es evidente que a veces enfatizamos tanto el amor de Dios, que nos olvidamos por completo de su justicia, de su santidad y también de su justa ira, pero todos estos son también atributos de Dios. Y la Biblia no se avergüenza de hablar de la ira de Dios como un atributo que le honra tanto como su amor. Por último, antes de empezar a estudiar en detalle cada uno de estos sellos, hemos de decir que el propósito divino con todos ellos es advertir a los hombres rebeldes que se levantan contra Dios, que están viviendo una fantasía, y que finalmente Dios va a explotar su burbuja y los va a traer a la realidad. Y en ese momento, cuando la altivez del hombre haya sido abatida y su soberbia humillada, tendrá que reconocer que solo Dios será exaltado en aquel día. Tal como alude Isaías capítulo 2, versículo 17. Y aquí están estos textos para que mientras aún hay tiempo, el hombre se arrepienta y busque a Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 hasta el 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Estimados oyentes, el apóstol Juan nos introduce cada vez más a los acontecimientos que han de ocurrir en la semana 70 de Daniel, conocida como la Gran Tribulación. Si recordamos el capítulo anterior, nadie era digno de abrir los sellos del libro, pero el Cordero es digno de romperlos. Y como vemos, cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes montando caballos de diferentes colores, que traen juicios sobre la tierra. Y debemos darnos cuenta de que es el Señor que está en el trono celestial de quien procede esta orden, y notamos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los juicios divinos. En cuanto a los 4 caballos de diferentes colores que traen los justos juicios de Dios sobre la tierra, encontramos un antecedente parecido en la visión que tuvo el profeta Zacarías, que está registrado en el libro que lleva su nombre en capítulo 6, versículos 1 hasta el 5. Veamos lo que dice el relato bíblico. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces, y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. También aquí en Apocalipsis, los caballos y sus jinetes son fuerzas de destrucción y agentes de la ira divina. Leamos el relato bíblico. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En tiempos antiguos, los caballos eran usados como instrumentos de guerra. Sin embargo, en las batallas no se solía usar caballos blancos, ya que eran demasiado visibles. Preferían usar caballos negros o cafés, que pasaban más desapercibidos. El caballo blanco se reservaba para el jefe del ejército,
y éste lo montaba cuando regresaban a casa luego de una victoria, como parte de una marcha triunfal, pero si no ganaban, no montaba el caballo blanco. Ahora bien, al final de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 19, veremos que Jesús se presenta en un caballo blanco aún antes de pelear, porque Él ya venció. Pero antes que Jesús venga, hará su aparición otro que dará la impresión de ser el Mesías, pero no lo es. Ese es el Anticristo. Por lo tanto, el Anticristo es ese personaje que monta el caballo blanco del primer sello. El Anticristo es un personaje que tendrá su intervención en la historia de este mundo al final de los tiempos, justo al inicio de la gran tribulación. Desde los tiempos de Juan el Apóstol, la Iglesia relacionaba su aparición con el final de los tiempos. Leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La palabra anticristo proviene del término griego antícristo, anticristos, expresión que significa en lugar de Cristo o en contra de Cristo. En este sentido, este ser demoníaco gozará del poder y respaldo de Satanás para oponerse en contra de todo el espíritu y doctrina de Cristo, así como intentará usurpar su nombre, haciéndose pasar por él. Su aparición en el escenario mundial abre el periodo de 7 años de la gran tribulación. El apóstol Juan describe al jinete del caballo blanco en detalle, lo cual nos habla mucho acerca de este personaje. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. En primer lugar, el jinete tenía un arco. En los tiempos antiguos se solía asociar el arco con el poder militar de una nación. Por tanto, este personaje que representa al Anticristo tendrá sobre sí el poder militar a sus órdenes. Además de esto, se describe con una corona, lo cual representa el poder de reinar o gobernar sobre las naciones. En el libro de Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, se nos describe el origen de este personaje de entre medio de 10 naciones, las cuales están representadas por los 10 cuernos. No cabe duda que el Anticristo tendrá el poder ejecutivo y militar a su favor, razón por la cual se le otorga una corona, y además de eso será victorioso en todas sus batallas ya que salió venciendo, y para vencer. En los tiempos antiguos, cuando un general romano regresaba victorioso de sus conquistas, solía entrar a la ciudad en un increíble desfile con su ejército, su botín, y prisioneros montado en un caballo blanco. Por tanto, el caballo blanco representa la victoria. Esto significa que su poderío se extenderá sobre todo el mundo, tal y como lo describe más adelante el mismo libro de Apocalipsis. Siendo considerado por muchos como un gran líder político, que a través de su carisma traerá una paz ficticia a este mundo, a tal punto que muchos opinan que no necesitará ninguna batalla para someter al mundo a su gobierno, ya que el mismo versículo lo describe con un arco, pero no dice que lance alguna flecha. Definitivamente este personaje tendrá un poder demoníaco que engañará a los habitantes de esta tierra que se negaron a creer en la verdad. Por tanto, la gran tribulación iniciará con la aparición del Anticristo, este personaje ungido por el mismo Satanás, quien engañará a todo el mundo y tendrá un increíble poder político y militar. Sigamos leyendo el relato bíblico. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: «Ven y mira». Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo caballo era bermejo o rojo, como la sangre. Su misión era quitar la paz de la tierra. Representa, por lo tanto, la rivalidad destructiva que pone a las personas y a las naciones unas contra otras en un caos de trágica destrucción. La paz es un sueño de la humanidad que nunca se ha llegado a conseguir. Es verdad que en algunos lugares y naciones se ha podido disfrutar ocasionalmente de tiempos de paz y que sus ciudadanos han vivido más o menos quieta y reposadamente. Por ejemplo, el Imperio Romano consiguió establecer por algún tiempo la Pax Romana,
pero no iba a durar para siempre. Hoy en día, el caballo bermejo sigue corriendo desbocado por todas las partes de este mundo. Nadie es capaz de controlarlo. Organizaciones tales como las Naciones Unidas no consiguen domarlo. Nuestra civilización moderna, que mira hacia el pasado creyendo que ya ha superado los días pasados de barbarie, sigue cautiva de los mismos males. El siglo XX, que se prometía como el clímax de la civilización, se convirtió en una tumba abierta. En la Primera Guerra Mundial, toda una generación de jóvenes sembró con sus cuerpos los campos de batalla de Verdún y Somme. Los 6 millones de judíos de Hitler, los 20 millones de ciudadanos soviéticos de Stalin, las decenas de millones de enemigos políticos y campesinos que fueron víctimas del hambre bajo Mao, los 2 millones de camboyanos que murieron bajo Pol Pot, el millón de ruandeses tutsis masacrados a manos de los Interahamwe, y los millones de vidas pisoteadas durante los 40 años del gobierno de apartheid. En lugar de alcanzar la paz, la humanidad solo ha conseguido desarrollar medios más efectivos para matar a sus semejantes que los que tenían en el pasado. Ahora bien, después de la aparente paz que traerá el anticristo, le seguirá la guerra, y este es el objetivo principal del segundo jinete. La Biblia lo describe montado sobre un caballo rojo con una gran espada, lo cual nos da la idea de la sangre que será derramada por medio de la guerra. En Daniel capítulo 7, nos narra que el anticristo destruirá a 3 reinos que al inicio le brindarán todo su apoyo en su reino mundial, y en general, todo aquel que se oponga a su dictadura será ejecutado. Aunque el anticristo traiga una paz, esta será temporal porque al final le seguirá la guerra, lo cual traerá muchas muertes. Continuemos leyendo el relato bíblico. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El color negro es una alusión a la escasez, posiblemente por el color negro que la piel toma como resultado del hambre y el fuerte sol, incluso el color que la hierba quemada toma durante tiempos de sequía, donde el sol provoca incendios forestales. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 10 dice: «Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre». Estimados oyentes, después de un periodo de guerra el hambre le sigue, por lo que la visión le revela a Juan lo que acontecerá en aquellos días finales, tal y como Jesús lo menciona en el capítulo 24 de Mateo. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es interesante ver lo que el tercer jinete llevaba en su mano, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza en la mano del jinete nos habla de un control sobre los productos alimenticios, ya que estos serían vendidos por peso, apenas una ración para sobrevivir. En la antigüedad, los judíos solían asociar la escasez con la adquisición racionada de los alimentos por peso, lo cual ya era un símbolo de escasez. Ahora bien, en Israel el trigo, la cebada, el aceite y el vino eran considerados parte de la alimentación básica, a tal punto que Dios les prometió su abundancia si andaban en sus caminos. Leamos Deuteronomio capítulo 11 versículo 14. «Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite». Pero al mismo tiempo, Dios les advirtió la escasez de estos productos alimenticios como juicio por sus pecados. Por tanto, en tiempos de la gran tribulación existirá una gran escasez que hará que los alimentos básicos se vendan en una ración escasa, apenas para sobrevivir. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. El término griego que se utiliza y de donde se traduce la palabra libra es koinix, la cual era una unidad de medida de capacidad utilizada en tiempos de Jesús.
2 libras de trigo y 6 libras de cebada eran la ración necesaria para alimentar a una persona. Generalmente se necesitaba al menos 3 veces más que eso para proveer a una familia completa. El denario era considerado el salario base de un jornalero por un día de trabajo, de tal forma que el salario base apenas alcanzara para alimentar a una persona. Los padres tendrían que dividir esta porción con todos sus familiares para apenas poder sobrevivir. La aclaración del ser viviente. Pero no dañes el aceite ni el vino. Nos dice mucho. Lo cierto es que el trigo y la cebada eran productos de uso común, especialmente entre los pobres, pero el aceite y el vino era un producto exclusivo de los ricos. Con estas palabras se sugiere que el aceite y el vino no sufrirán mayor daño, posiblemente porque los olivos y las viñas están enraizadas más profundamente, así que pueden soportar la sequía. Y las comunidades de ricos no sufrirán los efectos de la escasez. Mientras un grupo muere de hambre, el otro grupo seguirá viviendo en su opulenta vida. Continuemos leyendo el relato bíblico. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este último jinete muestra que habrá un tremendo número de muertes por la dictadura, la guerra, el hambre y otras calamidades descritas por los 3 jinetes anteriores. Nuestro siglo ha visto a cientos de millones asesinados por los dictadores, la guerra, el hambre. Y aún así, esto estará muy por debajo en comparación a las cifras de muerte que despertará la venida de este último dictador. No nos sorprende que Jesús dijera de este tiempo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Con la apertura del cuarto sello, el cuarto jinete hace su aparición montado sobre un caballo amarillo. La palabra griega de donde se traduce amarillo es chloros, la cual define un color muy pálido entre amarillo y verde, lo cual describe perfectamente el color característico de la muerte. Después de la guerra y la escasez, viene una gran mortandad, la cual alcanzará a muchas personas. A este personaje le sigue el Hades, la actual morada de las almas que están en tormento, y su nombre es sinónimo de lo terrible que trae consigo: muerte. Este trae una gran espada y tiene la potestad para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras del campo. Millones de personas morirán bajo estas condiciones. El cuarto jinete montado sobre el caballo amarillo es el resultado final de la obra realizada por los jinetes anteriores. Y tal como lo mencionó Jesús en Mateo 24, habrá gran mortandad debido a guerras, pestes, terremotos y otros juicios que enviará Dios en este periodo. Estimados oyentes, nótese que Dios va a tocar las áreas de la vida que al hombre más le importa: la economía, la salud, la paz y el poder. Con los avances tecnológicos, el hombre cree que todo lo puede controlar, pero Dios demostrará que el control está en sus manos y no en los seres humanos. No es necesario tener una gran fe para saber que todas estas cosas vendrán sobre este mundo. Al fin y al cabo, cada uno de los juicios relacionados con estos sellos ya han estado y siguen estando presentes entre nosotros. Aún así, lo que estos sellos nos anuncian es que cada uno de estos juicios llegarán a unos extremos sin precedentes en nuestra historia. Sin duda Dios quiere llamar nuestra atención, y por eso nos muestra anticipadamente las terribles consecuencias a las que nuestro pecado nos llevará si no nos arrepentimos. De este modo Dios nos obliga a enfrentarnos con la realidad. Por esta razón, estimado oyente, escapemos de esta realidad que está por venir sobre este mundo. Nuestro refugio seguro está en Dios. Hoy en día vemos que hombres no creyentes son conscientes de estos juicios que están por venir sobre esta tierra. Por esta razón, algunos están construyendo búnkers de refugio, otros buscan la manera de llegar al planeta Marte.
Pero todos estos esfuerzos son en vano, ya que no se puede escapar de Dios. Por eso el salmista David dijo: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estimado oyente, mientras todavía haya oportunidad, corramos a Dios. Él es nuestro único refugio seguro. El salmista David dijo: Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y así llegamos al final de este video. Te recuerdo que te apreciamos mucho, mi querido oyente. Gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que no te pierdas nuestro próximo video. Dios te bendiga.